invitarle que se ponga de pie, gloria al Señor. Todos nuestros amigos que nos acompañan son bienvenidos, es un gusto tenerles entre nosotros. Nuestro deseo, ¿verdad?, es que el Señor bendiga sus vidas y estamos muy contentos, ¿verdad?, que esté aquí con nosotros en este día. Así que, ¿qué deseamos para nuestros amigos que nos visitan, hermanos? Dios les bendiga, es un gusto y un placer. Hermano, quiero invitarte que vayamos por favor a la Escritura. En el libro de Pedro, en el capítulo 1 y en el verso 18 y el verso 19, que me acompañes para darle lectura en el nombre de Jesús. Cuando usted lo tenga, puede indicarlo con un amén. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 18 y 19. Aleluya, gloria a Dios. Hay gozo en la casa del Señor, amén. Hay gozo en la casa del Señor porque el Señor está haciendo una obra maravillosa entre nosotros. Primera de Pedro 1, 18 y 19 a la letra dice de esta manera: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Señor maravilloso, en esta hora te damos a ti la alabanza, te damos a ti, Señor, el reconocimiento. Gracias por todo lo que tú estás haciendo y gracias, Señor, por todo lo que tú harás en cada una de nuestras vidas. Señor, que en esta hora seas tú quien hables a través de estos labios. Señor, que tu Espíritu Santo venga y revele tu palabra a nuestra mente y a nuestro corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermano, gloria a Dios, aleluya. Hoy quiero predicarte en esta tarde bajo el tema la transfusión del Calvario. La transfusión del Calvario. El pecado es como un cáncer que se encuentra en la sangre de todo ser humano. Hoy quiero pedirte que te imagines a un hombre enfermo en etapa terminal. No hay noticia más difícil que el doctor te diga: sabes, estás en etapa terminal, tienes 3 meses de vida. ¿Usted se imagina cómo recibiría usted esa noticia, que el doctor le dijera a usted que se encuentra en una etapa terminal y que solo le quedan 3 meses de vida? Porque en su sangre está contaminada. Gracias, hermano Chepe. Porque en su sangre hay un virus y su sangre está totalmente contaminada. No hay esperanza de vida y nadie humanamente puede ayudarle, porque resulta que todos tienen el mismo virus. ¿Usted se imagina eso? Que usted necesitara una transfusión de sangre, pero resulta que toda la sangre de todos los humanos también se encuentra contaminada, hasta que aparece un único donador, la cual su sangre puede darnos vida. Hermanos, hoy quiero hablarte precisamente de un evento que sucedió en el Calvario. Y es que ahí en el Calvario hubo una transfusión divina. Ahí sucedió un milagro maravilloso. Que este milagro, hermanos, sucedió precisamente en una cruz, donde en esa cruz el Dios eterno, el Dios divino, hizo una transfusión para que toda la humanidad
que estaba contaminada pudiera tener la oportunidad de vida. Gloria al Señor. Porque resulta que el pecado es una enfermedad terminal. Hermanos, el pecado es una infección mortal. Relacionalmente, el pecado rompió toda comunicación que el hombre tenía con Dios. Se rompió toda relación que había entre el hombre y Dios. Legalmente, el pecado nos hace culpables ante la justicia divina. El pecado moralmente nos corrompe nuestro carácter y también altera nuestras conductas. Espiritualmente, no se diga, el pecado nos separa de la vida que viene de parte de Dios. Así es tan poderoso el pecado, hermanos, porque no es solamente una mera infección que tienes en tu cuerpo, es un virus mortal. Y todos, según Romanos 3:23, todos estamos contaminados, porque dice, por cuanto todos pecaron. Así que todos nosotros, hermanos, de alguna manera estábamos o estaban infectados por este virus, aleluya, porque el pecado no solo afecta el cuerpo y el alma y el espíritu, el pecado tiene poder para matar. Y eso fue lo que el Señor le dijo a Adán y Eva en el huerto del Edén: el día que comas de este fruto, morirás. Porque el pecado tiene ese poder, no solo de causarte una infección, sino llevarte a la muerte. El pecado no solo se trata de malas acciones, es una condición espiritual heredada y que todo ser humano trae. El pecado es la naturaleza del hombre. Hermanos, la naturaleza de un ave es volar. La naturaleza de un pez es nadar. Y la naturaleza del hombre es pecar. Fíjense. Nuestra naturaleza, desde Adán y desde Eva, que viene la infección del pecado sobre nuestras vidas. Por eso es que el hombre por sí solo, su inclinación, su deseo, sus anhelos, su vida misma es inclinada al pecado. Desde su nacimiento el hombre es pecador. Trae esa infección, ese virus en su cuerpo, en su vida, en su alma y en su espíritu. Nadie puede donarnos sangre. Si usted busca la ayuda en un hombre, el hombre no le puede ayudar. Por eso la Escritura dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Porque ¿cómo puedo poner mi esperanza en alguien que está igual de enfermo que yo? ¿Cómo puedo poner mi confianza en alguien que también está al borde de la muerte? Por eso es maldito el hombre que confía en el hombre. Porque, como dice el dicho, ¿a qué buen árbol te arrimas? ¿A qué buen árbol nos arrimamos cuando sabemos que el hombre no puede ayudarnos, porque también está en la misma condición que todo el ser humano? Por eso Jesús un día dijo: ¿acaso un ciego puede guiar a otro ciego? No se puede. No hay ayuda externa que usted pueda adquirir para ser sano. No hay obra que usted pueda hacer. No hay religiones que usted pueda abrazar. No hay rituales que usted pueda hacer, o rezos, o mandas, o pactos, o súplicas para purificarse del pecado interior.
Por eso en una ocasión el Señor dijo a través del profeta Jeremías en el capítulo 2, versículo 22: por más jabón o por más lejía con que te bañes, no puedes limpiarte, porque aún puedo ver el pecado que está en ti. Fíjese bien. El Señor sabía eso, hermanos, que el hombre va a intentar por méritos propios tratar de salvar su vida. El hombre por méritos propios va a tratar de hacer algo para no morir, porque no queremos morir, todos queremos vivir. Hay dentro de nosotros un instinto de supervivencia. Cuando nos encontramos en medio de un peligro, queremos correr, queremos vivir. Todo hombre quiere vivir. Así estaba la condición del hombre. Estaba infectado por este virus mortal llamado pecado. Pero un día, Cristo, el único donador con una sangre pura, apareció en escena. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios conocía que la humanidad sufría de un cáncer mortal. Hermanos, desde Génesis. Si usted no se daba cuenta, usted lea el capítulo 3 de Génesis, se va a dar cuenta que cuando el hombre pecó, cuando el hombre introdujo por su desobediencia el pecado a toda la nación, hermano, a la humanidad, el Señor ya se había previsto el antídoto para sanar a la humanidad. Dios ya se había previsto de un antídoto, aleluya, para contrarrestar los efectos del pecado. Y ese antídoto, hermano, tenía un nombre. Ese antídoto se llama Jesucristo. Dice Pablo: cuando vino el cumplimiento del tiempo. Esto es algo maravilloso, porque ¿sabe qué quiere decir? Dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo. Esto me quiere decir a mí, hermano, que Dios no actuó porque hubo un accidente. Dios ya sabía de antemano lo que iba a suceder. Dios no actuó, hermano, aleluya, de manera improvisada. Dios ya sabía exactamente el tiempo determinado cuando Él introduciría, hermanos, aleluya, esta respuesta para quitar toda infección, esta medicina. A Dios no lo agarramos de improviso. Desde que Él creó a Adán y a Eva, Dios ya sabía lo que iba a suceder. Y desde antes que ellos actuaran, el Señor ya tenía el remedio, ya tenía la solución. A Dios nunca, hermanos, aleluya, nuestra vida va a actuar por accidente. Dios siempre actúa en nuestra vida porque tiene propósitos divinos, aleluya. Dios no improvisa en tu vida, Dios no improvisa en mi vida, Dios no está improvisando. Él ya tiene un plan, hermano, ya determinado para cada uno de nosotros. Por eso cuando vino el cumplimiento del tiempo, el tiempo lo determina el Señor, no lo determinamos nosotros, no lo determina la humanidad. El Señor dice: hay un tiempo para todo, y hay un tiempo para tu proceso, hay un tiempo para tu crisis, hay un tiempo para la enfermedad, aleluya. Y se llegó el tiempo. Y entonces cuando se llegó, dice Pablo en Gálatas, el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Fíjese bien, el Jesús, quien es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, el que es antes de todas las cosas, el que por su poder subsiste en todas las cosas. No crea que Jesús nació ese día cuando fue engendrado en María. Jesús ya es preexistente, antes de todas las cosas.
Antes de todo el mundo entero, antes que existieran las galaxias y el mundo que nosotros conocemos, ya Dios existía, ya Jesús existía, aleluya. Y Dios envió a su Hijo, porque Él dijo, es tiempo de actuar, es el momento de actuar. Y nació de mujer. ¿Y por qué dice esto Pablo? ¿Por qué lo escribe? ¿Por qué deja que nació de una mujer? Porque, hermanos, para que nos deje evidencia de que Jesucristo no fue un ser celestial intocable, fue un ser humano, aleluya, semejante a nosotros en todo, dice la Escritura. Semejante a nosotros en todo, aleluya, solamente con una diferencia, que Él no tenía pecado, que no estaba infectado, su sangre no estaba infectada, aleluya. Esa era la gran diferencia, pero en todo era humano. Lloró, tuvo hambre, se cansó, durmió, se entristeció, se afligió. Como ser humano sabe entender muy bien lo que a ti te pasa cuando te sientes triste, cuando te sientes afligido, cuando te sientes cansado, cuando ya no puedes más, aleluya. Él sabe entenderte muy bien, porque en todo fue tentado igual que nosotros, aleluya. En todo, y era necesario que Él viniese y se humanara, hermanos, aleluya. Y dice Pablo, Él también nació bajo la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que también Jesucristo estuvo sujeto a la ley de Moisés. Él también estaba sujeto a los mandamientos de Dios. Pero claro, como en Él no había pecado, Él fue el único que pudo cumplir al 100% la ley de Dios. Aleluya, porque no tenía pecado en su vida. Jesús es el único ser humano sin mancha y sin pecado. En Él habita corporalmente, dice el escritor, toda la plenitud de Dios. En Jesús no había contaminación. Su sangre era santa, su sangre era justa, su sangre era eterna. Pero como dice el Antiguo Testamento, Él fue el Cordero que fue ofrecido de manera voluntaria, aleluya, como sacrificio por la enfermedad, por el pecado de todos nosotros. El inocente ofreció su vida para que los culpables como nosotros, culpables enfermos, hermanos, culpables enfermos por nuestro pecado, pudiéramos tener la oportunidad de un día ser sanos. Gloria al Señor. Porque yo era ese hombre que estaba en etapa terminal por el pecado que estaba en mi sangre. Pero un día el Señor Jesucristo, de manera voluntaria, ofreció su sangre en aquella cruz del Calvario y le dijo: Dios, yo me ofrezco, hazme la transfusión para que la humanidad pueda tener sanidad. Por eso es que, hermanos, en la cruz se efectuó la transfusión divina. Ahí se efectuó una transfusión. Por eso Isaías 55:3 escribió: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Si hoy podemos recibir el ser humano la oportunidad de ser sano, es gracias a que Jesús llevó el pecado de todos nosotros, aleluya. Gracias a eso hoy puedo decir, hermano, que el pecado ya no tiene efecto en nosotros. Ahí Jesús en la cruz absorbió nuestra culpa, tomó nuestra culpa. La causa de sus heridas no fue su desobediencia, porque Jesús nunca desobedeció al Padre. La causa de sus heridas fue por nuestra rebelión.
Hermano, fue por nuestra culpa y la culpa de todo el ser humano, que el Señor Jesucristo fue flagelado, que el Señor Jesucristo, hermano, fue golpeado, que el Señor fue llevado de alguna manera al punto que dice la Escritura que su rostro fue desfigurado. Aleluya. Pero no fue porque Él haya sido un rebelde, fue porque llevó el pecado de todos nosotros. Ahí, cuando estaba en la cruz del Calvario, el Señor también llevó tus pecados. Él fue herido, Jesús fue flagelado, fue coronado con espinas, fue traspasado con clavos en sus manos y en sus pies. Pero Jesús no solo sufrió físicamente, eso es parte de lo que nosotros conocemos, lo que hemos visto nosotros a través de representaciones en las películas, a representaciones que hemos visto cómo Jesús sufrió. Pero el sufrimiento de Jesús no fue solamente físico, hermanos, porque Él llevó el peso de un juicio. Recuerde que Dios es justo. Y en ese momento, en la cruz del Calvario, toda la ira de Dios cayó sobre Él. Toda la ira. Y déjeme decirle algo, porque usted podrá decir: ¿cómo que Dios es un Dios que se aira? Sí, Dios se enoja, pero se enoja de una manera santa, no como nosotros. Cuando nosotros nos enojamos, nos arrebatamos, ¿verdad que sí? Hacemos cosas que no debemos de hacer en nuestra ira. Nuestra ira es emocional. Pero la ira de Dios es una ira santa y es una ira justa. Dios no puede ir en contra de su propia naturaleza. Aleluya, gloria al Señor. Y cuando Dios ve el pecado, Él se enoja en su ira santa, en su ira divina. Así que Dios descargó su ira sobre Jesús, pero no porque Él fuera el culpable, sino que Él llevó el juicio divino por cargar con tu pecado. Todos los que estamos en esta sala tenemos mucho que agradecerle al Señor, mucho que agradecerle a Él, porque Él fue condenado en esa cruz por mi culpa, por tu culpa. Hermano, si llegó hasta la cruz es por tu culpa. No andemos echando culpa a nadie más. Si ahí llegó Jesús a la cruz fue por ti, por tu culpa. Porque Él llevó todos tus pecados pasados, presentes y futuros. Por eso Isaías 55:6 dice: mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros en Él. Mas Jehová en Él cargó el pecado de todos nosotros. En Él. Segunda de Corintios 5:21, el apóstol Pablo escribe: al que no conoció pecado, pero por nosotros hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Hermano, Jesús no fue un mártir. No, Jesús no fue mucho más que un mártir. Jesús fue un donador de vida, voluntariamente, aleluya. Jesús no fue obligado por Dios.
Dios no obligó a Jesús para que entregara su vida, no lo obligó. Jesús mismo, aleluya, se ofreció de manera voluntaria. Él le dijo al Padre: Padre, la humanidad necesita ser sanada de ese cáncer. Padre, la humanidad necesita una sangre pura. Padre, yo entrego mi sangre a favor de ellos. Haz una transfusión en esa cruz. Cámbiame, Señor, quítame la sangre para que ellos puedan tener vida. Por eso Jesús un día dijo: nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla y para tomarla. Él entregó voluntariamente su vida para que tú tuvieras vida. En esa cruz del Calvario Dios efectuó la transfusión de sangre. Hermano, hoy aquellos que hemos recibido por la fe a Cristo Jesús, hoy los que hemos recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, hay una sangre que corre sobre tus venas. Hay una sangre poderosa que corre sobre tus venas. Es la sangre de Jesucristo, aleluya. Es la sangre que nos limpia de todo pecado. Una sangre, aleluya, que no fue comprada con oro, que no fue comprada con plata. Una sangre, hermanos, aleluya, que fue entregada en sacrificio vivo de manera voluntaria por ti. Por eso es que hoy podemos vivir una nueva vida gracias a Jesús. Hoy podemos vivir una vida nueva gracias a Jesús. Porque gracias a Él tengo la oportunidad de vivir. Gracias a Él, hermanos, aleluya, ya no temo a la muerte. Porque el Señor Jesucristo dijo que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y Él lo dice porque Él sabía que su sangre te iba a dar vida. El pecado te daba muerte, pero Él dijo: ahora mi sangre te va a dar vida. Y si tú crees eso, aunque estés muerto, vas a vivir, porque mi sangre tiene poder para vivificar. Aleluya, gloria al Señor. Ya no estamos bajo la condenación del pecado, hermanos, aleluya. El pecado ya no tiene poder para matarnos. El pecado ya no tiene poder para separarnos de Dios por completo. El pecado ya no tiene poder, hermanos, para dañarnos como antes nos dañaba. Porque gracias al sacrificio de Jesucristo, hoy yo soy sano, hoy yo soy limpio, hoy soy justificado. La sangre de Cristo tiene poder. Pero esa sanidad se recibe solo por fe. No hay mérito que usted pueda hacer. Si usted me dice: hermano, yo necesito esa transfusión, solo cree. No hay nada que tú puedas hacer porque ya el Señor lo hizo. Pero si puedes creer que Él también en la cruz murió por ti. Pero si puedes creer que su muerte es para darte vida eterna. Si puedes creer eso, aleluya. Si lo puedes creer, hermano, ya no estás bajo la maldición de esa muerte del pecado. Ya el pecado no puede enseñorearse sobre nosotros. Ya no tiene ningún poder para separarnos de parte de Dios. Porque la sangre de Jesús nos ha limpiado de todo pecado. Hay gente que ha tratado de salvarse por sus buenas obras. Las buenas obras no nos pueden sanar. Solo la sangre de Cristo nos puede limpiar. Si tú quieres, hoy puedes recibir una transfusión. Si tú no has recibido a Jesús en tu corazón, el Señor hoy puede hacer una transfusión de sangre.
Si estás cansado y dices, ¿por qué a veces siento vacíos en mi corazón? Si hay veces que sientes que Dios está distante de ti, o a veces sientes que no puedes cambiar tú el carácter o tus acciones, hermano y amigo mío, nadie vamos a poder por nosotros solos, porque necesitamos sangre limpia, una nueva naturaleza que nos impulse a amar, a servir a Dios, a obedecer. Hermanos, en la cruz fue la transfusión divina, su sangre por la mía, su vida por la mía. No lo hizo por obligación, sino lo hizo por amor. Él lo hizo porque te ama. Él no necesitaba salvarse. Por eso Él eligió morir para que tú vivieras. Él no necesitaba la salvación. La salvación la necesitábamos nosotros. Por eso es que Él entregó su vida para que tú y yo pudiéramos vivir. Hoy el donador eterno está listo para transformar cualquier vida de las que estamos aquí presentes. Cambiar tu muerte por vida. Hay esperanza, hermanos, para ese cáncer que acaba con la humanidad. Porque hay muchos que aún siguen sintiendo el efecto del pecado. Pero hay una noticia, y es la noticia que el Señor quiere que compartamos a todo aquel que no tiene esperanza. Cristo es el antídoto para el cáncer llamado pecado. Si el pecado te ha separado de Dios, déjame decirte que su sangre te acerca. Si el pecado te ha hecho sentir que no vales nada, déjame decirte que su sangre te dice el gran valor que tienes, porque su sangre preciosa fue tan maravillosamente extraordinaria, aleluya, que se entregó por tu vida. Hoy quiero invitarte a que te pongas de pie. Ahí en el Calvario hubo una transfusión.